Estamos presentando OVNIs, Profecías y Apocalipsis. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, si bien procederían de nuestro mismo universo, tendrían un entorno diferente en nuestro cosmos, a decir de los teólogos. Estos serían los seres que nos han advertido dentro de la historia del origen de culturas y civilizaciones como el pueblo hebreo. Es así como al iniciar el Pentateuco hebreo o la Torah, encontramos historias que nos redactan o nos van dando un conocimiento o una interpretación de lo que sería el origen mismo de esta cultura. Es así como en este recopilar de los 5 libros que hacen el origen del pueblo hebreo, considerado como el Torá o el Pentateuco, encontramos ya lo que sería, si bien no una profecía, pues cuáles serían los matices y los detalles que nos llevarían a lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. Toda la Biblia, desde el primerísimo libro Génesis hasta el último que es la Revelación o el Apocalipsis, contiene profecías. Y las profecías de toda la Biblia están unidas y la una lleva a la otra, y de hecho, por ejemplo, no se podría entender el Apocalipsis si no se conociera a fondo las profecías de Daniel y Ezequiel. Pero tampoco se podría entender Ezequiel y Daniel si no se conoce el Génesis y todas las otras partes de la Biblia. En primer lugar, la palabra profecía viene del latín pro facere, pro en favor de y facere con doble C, hacer. O sea, antes que suceda, antes que ocurra, ya está revelado, está dado, está anunciado. Y esto se relaciona con el Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis justamente significa revelación, significa quitar el velo. El Apocalipsis es un libro que está escrito en simbología bíblica, en un código, podríamos decir, que al estudiar el resto de la Biblia, como dijimos hace un momento, las otras profecías de Daniel, Ezequiel, etc., se encuentra lo que esos símbolos significan y uno puede llegar a un entendimiento correcto de lo que este libro está prediciendo. Hay varias interpretaciones sobre el Apocalipsis. Lo más aconsejable, porque yo quisiera no decir lo que yo pienso, sino aconsejarle al público, porque se va a volcar a leer las Escrituras, que es simbólico. Todo está en símbolos. Y trae consigo un propósito, el mensaje del triunfo de Cristo sobre el mal y sobre la materia. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Al estudiar las profecías bíblicas, hay un hecho que encaja perfectamente para la comprensión de dichas profecías. Abriré sus sepulcros y causaré que salgan de sus tumbas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. En 1948, los israelitas, después de estar esparcidos por todo el mundo por más de 2000 años, milagrosamente resurgirían el Estado de Israel, cumpliéndose así la profecía de Ezequiel. Sería entonces que Israel es el epicentro en donde se van a desarrollar los eventos que lleven a la humanidad hasta un tiempo, el tiempo del fin, en donde Dios venga a ajustar cuentas con el hombre. Pero el Apocalipsis cumple una doble misión. Primero, establecer que Dios efectivamente va a ajustar cuentas con la humanidad, que eso es necesario. Pero al mismo tiempo da maravillosa esperanza de que luego de ese tan necesario ajuste de cuentas y limpieza de la humanidad, vendrá lo que Dios originalmente desde el Génesis ha venido indicando que se propone, que la humanidad viva como Él quería, en un paraíso, en tranquilidad y en paz. Por eso uno de los más hermosos pasajes proféticos de la Biblia está en Apocalipsis. En Revelación, Apocalipsis capítulo 21, dice palabras maravillosas de que al venir Dios a dominar la tierra como debe ser, limpiará las lágrimas de los ojos, que la muerte será eliminada, que las causas de sufrimiento, de llanto, de dolor, van a ser cosas del pasado, porque Él va
a hacer una renovación de la vida en la tierra, porque dice que Dios estará con la humanidad, y eso es lo que en realidad las profecías bíblicas apuntan, un maravilloso futuro en que la humanidad por fin podrá vivir como Dios manda. No debemos olvidar que el Apocalipsis, o los sucesos de los fines de los últimos tiempos, que eso se llama escatología, sucesos de los últimos tiempos, tienen que ver con el desarrollo, el desenvolvimiento, los diversos ciclos de la humanidad. El Apocalipsis no debe entenderse como una línea en el tiempo, sino como una concentración de círculos, como una insistencia del mensaje sobre un mismo punto, que es Cristo. Y Cristo significa el ungido. Existen muchos crueles recordatorios de civilizaciones pasadas que no lograron sobrevivir a cambios ambientales, pero estas eran sociedades relativamente aisladas, y cuando ellos fallaron, el hombre logró comenzar de nuevo en alguna otra parte. Si la civilización moderna se autodestruye, no quedará nadie para levantar estos restos. El profeta Jesús también dijo que en los tiempos finales sucederían todo tipo de desastres naturales. También dijo que su fuerza, frecuencia e intensidad aumentarían, como los dolores de una cría, como los dolores de una madre al momento de nacer su hijo. Esta es la clave del significado y la importancia de estos sucesos. A pesar de los sorprendentes logros de la tecnología del siglo XX, se nos recuerda constantemente qué tan insignificante y desamparado es el ser humano ante la fuerza de la naturaleza. Si las condiciones sísmicas y meteorológicas fueran estables, tal vez podríamos lidiar con ellas, pero el número de terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter ha aumentado en cada uno de los últimos 7 años. Los últimos terremotos que se han producido en Rumanía, Italia, China, las Filipinas y últimamente en Colombia y Guatemala han cobrado más de 1 millón de vidas. Sucede lo mismo con los huracanes, las inundaciones y los cambios climáticos. Al contemplar este masivo ataque natural, surge una pregunta. ¿Existe algún significado en todo esto? ¿Algún mensaje más profundo tal vez? ¿Podrían ser estos los dolores de parto de los que hablaba el profeta? En Lucas capítulo 21 hay claras predicciones de disturbios en el espacio exterior que afectarán nuestra atmósfera y cambiarán nuestros patrones climáticos. Predice también que estos eventos serán tan sobrecogedores que los corazones de los hombres desmayarán por lo que acontezca en nuestro mundo. Estas señales se verán en el sol, en la luna y en las estrellas, e incluso han servido de inspiración ya a Hollywood para la realización de varias películas alusivas a una amenaza proveniente del espacio exterior. Las catástrofes se las busca el hombre, porque el hombre desequilibra la naturaleza. No olvidemos que Gea o Hera es un cuerpo vivo, y todo el aura magnética del ser humano incide en los 4 elementos. Incide en el aire, en el fuego, en la tierra, en el agua. Y la tierra revienta, la tierra protesta. Y tanto es así que en la cristología y en el simbolismo bíblico está también
los 4 elementos y están las 4 advertencias. Por eso son 4 los evangelios. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, pues transgredieron las leyes, violaron el precepto, rompieron la alianza eterna. Por eso una maldición ha devorado la tierra, por eso ha sido consumido los que moran en la tierra. La Tierra cada vez está llegando a límites extremos en donde una desmedida ambición del hombre por el bienestar económico está agotando los recursos que la Tierra tiene para él. Día a día la capa de ozono se debilita más y de acuerdo con estudios realizados no debe tener más de 1,5 milímetros de espesor, siendo inicialmente 3 pulgadas su grosor. Los detalles de la vida en el agua, la tierra, el aire y la propia extinción están escritos en la Torá o el Pentateuco hebreo, así como el surgimiento y la caída de los 4 imperios, el babilonio, el persa, el griego y el romano, llamados por Ezequiel como las 4 bestias que emergerían de los mares. De ellas resurgirían 10 naciones, una de ellas traería al anticristo, quien liberaría la última batalla en el valle de Armagedón. ¿Qué es el anticristo? Contrario a Cristo, pseudo-mesianismo, aquellas famosas sectas que aparecen indicando que van a dar solución a todo y que se acerca el fin del mundo. Incluso nosotros conocemos de una, por no decir el nombre, que dijo hace algún tiempo, durante este siglo, 2 fechas para la culminación de este mundo, y eso nunca se ha llegado a cumplir. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. De que la iglesia tiene que sufrir, porque tiene que ser purificada. Hablan de días de oscuridad, y yo creo que los días de oscuridad, antes de que se apague la maravillosa luz del sol, más bien es la oscuridad del hombre que no puede descubrir a Dios ni en sus hermanos, peor en la religión. Las escrituras sí han dado indicaciones de que el tiempo del fin, o el tiempo en el que podríamos decir la humanidad entraría ya en su etapa previa a la venida del reino de Dios, eso sí está profetizado en las Escrituras. Y el cálculo de esto da una fecha que nadie puede negar, ha sido crucial en la historia humana, que es el año de 1914. Todos los historiadores principales están de acuerdo de que en 1914 el mundo se volvió loco. ¿Por qué? Porque la humanidad entró en una etapa previa a lo que sería, o en la etapa que se llama el tiempo del fin. Y parte de las profecías dicen que la vida en la tierra se dañaría muchísimo en el tiempo del fin. Y lo estamos viendo. Desde allí en adelante la humanidad no ha progresado. Hemos llevado al hombre a la luna, pero la cantidad de divorcios, suicidios, abortos, asesinatos ha aumentado. Entonces, ¿de qué nos sirve? La humanidad ha entrado en esta etapa que felizmente desembocará en una limpieza de parte de Dios, a su vez, sin saber el día, la hora o la fecha, pero que sabemos que está pues muy avanzada. Hay ciertas escuelas ocultistas, ya no la iglesia oficial, la iglesia exotérica con X, sino la iglesia esotérica con S, habla de que el mensaje de Jesucristo fue omnibulado, fue entenebrecido, porque se hizo un tinglado político, un tinglado administrativo, en base sobre todo en Occidente de la herencia de Roma, de la Roma cesarista, de la Roma imperial, y se ha traicionado el cuerpo del mensaje del Señor, que es espiritual, la iglesia por dentro, el hombre por dentro. Y vale una pena reflexionar sobre eso. Estamos presentando OVNIs, Profecías y Apocalipsis. El futuro. Queremos saber lo que depara, tan solo para asegurarnos de que nuestras vidas en la Tierra estarán libres de la catástrofe. Pero hay en el horizonte repentinos cambios para nuestro planeta, según el futurista Gordon Michael Scallion. Puedo decirle que la Tierra se abrirá en California. ¿Y dónde exactamente?
Scallion hizo esta predicción a principios de 1993, casi un año antes del devastador temblor del norte de California. Ocurrirá en la región más grande de Los Ángeles. Los puentes y carreteras, principalmente los puentes que se cruzan con otros, se vendrán abajo y el daño será extensivo. Scallion tenía razón. Los Ángeles fue azotado por el peor temblor registrado en el área. Recientemente regresamos ansiosos al refugio de Scallion en New Hampshire para averiguar si el monstruoso temblor había alterado su poco prometedora visión del futuro. El temblor del norte de California fue totalmente diferente. Lo más significativo es que fue vertical y que lo habíamos estado prediciendo desde hacía 2 años. El aviso fue: cuidado con los temblores verticales. Cuando empiezan, el efecto dominó ocurrirá. Particularmente 94 y 95. Y después aumentará cada año. Literalmente se partirá en 10. Para 96 y 97, literalmente cambiará el aspecto de la Tierra. El resultado de estos cambios cataclísmicos de la Tierra están ilustrados en el mapa del futuro de los Estados Unidos de Scallion. Muestra una aterradora versión y gran parte estará bajo el agua conforme nos vamos acercando al año 2000. Conforme miro hacia los años 98, 99 y 2000, lo que veo para ese tiempo es que varios de los grandes cambios ya habrán ocurrido. El anillo de fuego es la señal predominante o el patrón de la región predominante del globo en la que me estoy enfocando. Toda la costa oeste de Norteamérica entra muy bien dentro de este anillo de fuego. Es una enorme sección de la corteza terrestre formada de capas altamente activas que yacen debajo del Océano Pacífico. La siguiente gran señal preventiva, que indicaría cambios importantes, significantes cambios para Estados Unidos de Norteamérica, ocurrirá en la región de las cascadas. Si el monte Rainier se activara, entonces veríamos una ruptura de la costa oeste completa. Quedarían solo islas en donde había una masa de tierra permanente. La visión de Scallion puede parecer alarmista para muchos, pero la fría verdad es que los reportes de cambios significativos de la Tierra están aumentando. Ha habido aproximadamente 20.000 temblores y erupciones volcánicas dentro del anillo de fuego en el año pasado, incluyendo desastres de Indonesia y el mar de Japón. El anillo de fuego está activo, ha estado activo, pero se ha acelerado. Ahora vamos a ver un nuevo patrón. Y el nuevo patrón es que en las zonas que no habían estado activas, en las que nunca esperamos que hubiera fallas, vamos a empezar a ver movimientos de la Tierra. Tal vez lo más espantoso de todo es el hecho de que los principales sismólogos y geólogos están apoyando las teorías de Scallion. Thomas Hein es director del Centro de Temblores de California del Sur. Hasta hace poco la visión dominante entre los geólogos y geofísicos con respecto a cómo se comporta el mundo era que las cosas cambian gradualmente con el tiempo, pero estamos empezando a ver cada vez más y más que hay episodios de cambios muy rápidos que ocurren en la Tierra frecuentemente. ¿Estamos justamente en ese periodo de cambios rápidos? ¿Es el efecto dominó en los cambios recientes de la Tierra un anuncio de mayores catástrofes en unos cuantos meses? Gordon Michael Scallion dice que sí, pero también entiende que tiene una responsabilidad por las predicciones que hace. Tiendo a esperar hasta que veo que pasan las cosas una y otra vez en mis visiones antes de hacer una aseveración. Considero que es de vital importancia que hoy en día pongamos en contexto con una óptica contemporánea toda esta realidad que se grafica en todos estos libros. Una realidad que deben comprenderla nuestras nuevas generaciones, porque si no vamos a caer en una gran confusión tanto de interpretación como de conocimiento. Y es que si para los evangelistas, por ejemplo, todos los seres que andan en estas naves dando las vueltas por nuestro espacio aéreo son seres malignos y que vienen a atacarnos, pues entonces cuando venga el regreso de Jesús el Cristo con sus huestes celestiales, ya no serán en la nube, será en la nave y tal vez lo mataríamos nuevamente. En este siglo el mundo ha sido convulsionado por sorprendentes apariciones de la Virgen María y otros seres celestiales de diferentes lugares del espacio, como Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, Medjugorje en Yugoslavia, el Cajas en Ecuador, etcétera, etcétera.
Estas apariciones generalmente van acompañadas por fenómenos como danzas del sol, apariciones de dos soles, cruces en el cielo y variadas coloraciones sobre la atmósfera, cautivando a los testigos, y mediante los videntes han sido enviados mensajes de paz para advertir a la población mundial con profecías sobre acontecimientos que vendrán, revelando secretos, nombres y fechas en lo que se ha dado en llamar las profecías marianas. Hay apariciones de apariciones. La Iglesia siempre tendrá mucho cuidado en admitir estas apariciones. Hay muy pocas apariciones que han sido aceptadas por la Iglesia. La Iglesia ha admitido la aparición de la Virgen de Guadalupe al Beato Juan Diego en México. La Iglesia admitió la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. La Iglesia admitió la aparición de la Virgen de Lourdes. Y de ahí en adelante, pues muchas están en estudio, ¿no? En primer lugar, la revelación de Dios fue cerrada con el último libro de la Biblia, con el libro del Apocalipsis. Toda manifestación, sea de Dios o de lo que sea, después, por decir que se ha puesto esta tapa de acá, ya no es revelación de Dios. Si la Iglesia dice que fue una aparición de la Virgen María, la Virgen María, cuando hable en la aparición, no puede decir nada contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, en los evangelios. Y Jesucristo, cuando le preguntan cuándo será el día y la hora del juicio final, de la desaparición de todo, solamente dice: el Padre es el único que lo sabe, ni los ángeles lo saben, solo el Padre. Nosotros solamente lo que tenemos que hacer es estar preparados para enfrentarnos a ese día. También habla aquí, por ejemplo, de que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Quizás la aparición más famosa es la de Fátima en Portugal, en mayo de 1917, meses antes de que el comunismo llegaría a Rusia y 48 años antes de que explotara la primera bomba en Hiroshima. Allí 3 pastorcillos fueron testigos de una aparición en donde la Virgen les reveló 3 secretos sobre acontecimientos que influirían en el destino de la humanidad. Los 2 primeros ya cumplidos y el tercero celosamente guardado por la Iglesia Católica. El encuentro de los pastorcillos con esta señora más brillante que el sol, como lo calificó Lucía, se asemejaría a un caso de contacto mesiánico, pues como veremos la entidad comunicó un mensaje a los videntes, tal como ocurrió en otras apariciones marianas anteriores y posteriores. En este caso, los encuentros o contactos se desarrollaron en Cova de Iria, un amplio valle circular situado a 2,5 kilómetros de Fátima, mientras Francisco, Jacinta y Lucía recogían a las ovejas. Al mediodía, en ese lugar antes mencionado, vieron de pronto una brillante destello y pocos minutos después, una figura blanca y rutilante parecía materializarse sobre una de las muchas encinas que poblaban el lugar. El ser era muy pequeño. De la descripción de los pastorcillos se desprende que medía poco más de 1 metro de estatura y que de su pecho salía una luz y una especie de velo transparente cubría todo su rostro. Ahora bien, ¿cómo tenía que parecer este ser del espacio a 3 niños inocentes e iletrados y de un país católico y supersticioso como era Portugal de hace más de 80 años? Como la Santísima Virgen, naturalmente. Luego se produjeron los prodigios solares que confirmarían ante más de 70,000 testigos la veracidad de este fenómeno, con un mensaje que adquiere una singular importancia en estos días por la precisión en el que se desarrollaron los acontecimientos en él anunciados. El 2 de septiembre de 1989, un joven italiano llamado Giorgio Bon Giovanni empieza a sangrar de las manos bajo la misma encina donde hace 72 años habría ocurrido el milagro solar de Fátima.
Con el paso del tiempo, los estigmas aparecen en los costados y en la frente, desafiando a los especialistas que después de analizarlos no encuentran explicación científica alguna. Giorgio afirma ser el portador del tercer secreto de Fátima, mensaje que revelaría el final de los tiempos. Hijo, no tengas temor por estos estigmas, signo de justicia, ya no más signos de sufrimiento y de perdón. Este es parte de un mensaje supuestamente transmitido por Cristo a Bon Giovanni el 13 de octubre de 1989, anunciándole que son precisamente los estigmas que desde entonces marcarían su cuerpo como argumento que respaldaría su mensaje y su principal herramienta de convicción. Y uno de los mensajes, y como termino, quizás revolucionarios por la Iglesia, es cuando Cristo, en un mensaje, Jesús me dijo que todos aquellos que van a trabajar a favor de la vida, por la preservación de la vida en el planeta y de nuestra civilización, Él lo considera sus hijos a pesar de la creencia religiosa. Otra revelación, pienso que el hombre se va a acercar al tercer milenio, pero si nosotros no tomamos conciencia del sufrimiento que está viviendo la humanidad y lo relacionamos al sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz, y si no despertamos nuestra conciencia interior por trabajar en acciones a favor de la vida, yo no creo en el fin del mundo, pero creo en un proceso que nos va a hacer a provocar una crisis profunda, pero en la nueva era pienso, espero y creo, porque la profecía de Fátima al final habla de un periodo de paz. Vamos a resurgir, pero ¿cuál es el precio que vamos a pagar? Esta fotografía fue tomada durante una sanguinación que yo tuve en 1990 y se presentó esta esfera de luz. Estas son las fotos que ustedes han visto durante la presentación de mi historia. Son fotos importantes porque son evidencias fotográficas de una aparición de la Virgen en Catania, otro vidente, delante de 20.000 personas. Aquí somos en Brasil, otra aparición mariana, delante de 5.000 personas, el vidente convoca a la gente. Los ufólogos presenciaron esta aparición porque sabían que el fenómeno ovni en alguna manera iba a entrar en esta manifestación. Y así fue. Este es el vidente que está haciendo su prédica y está difundiendo su mensaje. Durante su visión, tres naves se presentan durante la aparición. Entonces, nuevamente la pregunta, aquí están las evidencias, ¿por qué en las apariciones místicas se presenta el fenómeno ovni? Como vemos, existiría una intervención de estos seres mediante estas manifestaciones para tratar de convencernos por medio de la manipulación de nuestra fe religiosa, intentando así cambiar nuestra conducta. ¿Pero con qué fin? Quizás para que evitemos un holocausto, o tal vez para prevenirnos de una gran catástrofe, o simplemente para prepararnos el camino para la llegada de Cristo. Son seres malignos que están tomando cada vez haciendo mayor concientización en la humanidad. La Biblia habla de un evento que se llama el rapto de la iglesia, que es la venida de Cristo para llevar a la iglesia. Ese va a ser una buena justificación al mundo de una posible invasión de seres extraterrestres. No estoy diciendo que Cristo viene con los ovnis, sino que la fuerza que está teniendo esta creencia de aparición de ovnis se hará cada vez más fuerte, y no sería nada raro que en el futuro se vean seres extraterrestres o ovnis visibles a la gente. Yo creo que eso, tal como está en la Biblia, se dará, porque la Biblia nos habla del rapto de la iglesia. Pueden ser alienígenas o extraterrestres, o pueden ser ángeles, como nos conocemos en la terminología católica, pero al final son seres superiores, son seres que no pertenecen a la tierra y que están actuando en beneficio de la humanidad. Bueno, la Biblia dice que seremos arrebatados y seremos llevados a los cielos por los aires, dice San Pablo también, ¿no? Entonces, hay tantas interpretaciones de estas cosas
pues que se habla mucho de extraterrestres y de todas estas cosas. Bueno, yo creo que este universo es tan grande, ¿no? Es tan grande que solos no podemos habitar, ¿no? La Tierra solamente es un grano de arena en la inmensidad del universo. La Virgen dicta a Lucía, entre todas las demás cosas que hemos ya escuchado en la historia de este documento, estas palabras precisas. En la segunda mitad del siglo XX, seres cósmicos visitarán la Tierra, provenientes de otras partes del universo, y vendrán en el nombre de Dios. Por lo tanto, la Virgen Santísima, la Madre Celeste, confirma y especifica la veracidad de una gran revelación, que no estamos solos en el universo y que otros seres, creados por Dios naturalmente, nos visitan y nos traen un mensaje bien preciso. Estamos presentando OVNIs, Profecías y Apocalipsis. Las diferentes ópticas que han manejado los teólogos para interpretar las escrituras de nuestra antigüedad son las que han creado grandes distensiones entre los creadores de las nuevas religiones. Es por eso que hoy encontramos 1700 fracciones diferentes de religiones que están en el mismo entorno de un solo libro. Estas interpretaciones, de hecho, han sufrido variantes conforme pasa el tiempo y la evolución del conocimiento. Es que vamos teniendo una diferente óptica, pero de la misma realidad. Hace tan solo año y medio atrás, el Papa Juan Pablo II se pronunció diciendo de que el asunto de Adán y Eva, por ejemplo, es algo solamente figurativo para explicar de alguna manera cómo sería la existencia del ser humano sobre este planeta. También dijo que la teoría de la evolución de las especies era lo más acercado a la realidad. Sin embargo, hace 7 meses luego, dijo que no era suficiente tan solo la teoría de Darwin para explicar cuál sería el origen del ser humano en nuestro planeta. Y tan solo hace 2 meses atrás, el doctor Corrado Balducci, representante del Papa en el Vaticano, acaba de aceptar en el programa Mixed de la RAI de Italia la pluralidad de mundos habitados. Esto nos demuestra cómo conceptos que antes eran tabúes o que eran manejados de una forma sacra o diabólica, hoy están teniendo un entorno claro y comprensible. Y es que, como lo hemos dicho hace un momento, pues tenemos una diferente óptica de la misma realidad, una óptica contemporánea, óptica que a personas que también han estado al servicio del Vaticano en muchas ocasiones les ha traído serios problemas. La carroza de Dios va acompañada de muchas docenas de millares de tropas, de millares de ángeles que hacen fiesta. Tal como hemos visto hasta ahora, las fuentes de las profecías han sido muy variadas y no han sido exclusividad de ningún grupo, sea este religioso o no, ni de civilizaciones antiguas o modernas. Básicamente el mensaje ha sido siempre el mismo y definitivamente no importa de quién o de qué época nos llegue. Y es en esto en lo que debemos reflexionar y no olvidarnos de que todos estamos en el mismo planeta y por consiguiente somos una misma familia viviendo en una sola casa a la que hay que cuidar. Por consiguiente, en nuestra responsabilidad no podemos dejar de mencionar aquellas profecías o videncias del futuro entregadas a ciertos hombres por seres del espacio o seres extraterrestres llamados mensajeros. Estos hombres reciben dentro de la investigación ufológica el nombre de contactados y son personas que han tenido que pasar pruebas muy exhaustivas frente al escepticismo del común de la gente. Sisto Paz Wells, peruano, edad 43 años, contacto Otzal, origen Ganímedes. En una pantalla que parecía como de gas, ni siquiera era sólida, Oxfam me mostró una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Ellos decían que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Toda profecía es una advertencia de lo que puede pasar en nuestro mundo si no hacemos nada para evitarlo. El futuro es ley de causa-efecto, es la consecuencia de las decisiones que la humanidad ha tomado en el pasado.
Si nosotros queremos modificar el futuro, tenemos que generar nuevas causas que generen nuevos efectos que desplacen a los anteriores. Y cualquier modificación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente. Entonces, la tensión planetaria, o sea, ese estado de tensión, de angustia, de estrés en que la humanidad vive, si una persona en ese estado puede producirse un infarto, una úlcera, una psoriasis, imaginemos nosotros miles de millones de seres humanos tensos y angustiados en este planeta, las tremendas úlceras que le provocamos al planeta. La perforación de la capa de ozono no solamente es por la tala indiscriminada de los bosques, la contaminación, también es la contaminación psíquica. Billy Meyer, suizo, edad 68 años, contacto, Senyase, origen, las Pléyades. Los pleyadianos mismos jamás se establecerán en la Tierra o se inmiscuirán en los problemas de los terrestres. Lo que ellos hacen es únicamente esto. Nos dan informaciones acerca de qué cosas no están bien, qué cosas tienen que ser cambiadas por el hombre. Y esto, por lo general, es aquello que, en primer lugar, se refiere a su evolución. Después, en segundo lugar, lo que pasa en su entorno, lo que tiene que rectificarse o de acuerdo a lo cual uno debe de vivir adecuadamente. Several times we have tried to establish contact with the humans, but usually those selected were not willing. They were afraid others would consider them liars, mad, or would try to destroy them. Amaury Rivera Toro, puertorriqueño, edad 35 años, contacto, Amarón. Amaury afirma que fue trasladado a una plataforma especial en donde encontró a varias personas, todas ellas de apariencia local. Algunos, dice Amaury, tenían ropa de dormir, otros parecían haber salido de una fiesta y otros más aparentaban haber estado haciendo ejercicio. Ahí conoció a un ser de apariencia humana que se hacía llamar Amarón. El alienígena les presentó una proyección donde supuestamente se pudo observar una catástrofe de mayores proporciones que ocurrirá en Puerto Rico en unos cuantos años. Y al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha descorrido como una puerta y una luz muy potente y la silueta de 4 seres, uno como de 1,80 m y algo, y otros 3 más pequeños y más delgados. Entonces yo naturalmente me fui hacia atrás un poco asustado por esta situación, y el más alto ha venido caminando hacia mí. Como digo, 1,80 m y algo, el rostro ancho, parecía un coreano, un oriental. Entonces este ser robusto, se veía que era un hombre, con un traje brillante pegado al cuerpo, que solamente dejaba el rostro y las manos, y empezó a hablar en perfecto castellano, lento y pausado, lo cual me sorprendió. ¿No? Porque hasta ese momento generalmente era verlos y todo era mental. Me dijo que no tuviera miedo, que estaría 1 hora con ellos. Y en lo que él estaba conversando conmigo, los otros 3 seres comenzaron a moverse por la habitación. Eran mucho más delgados, más pequeños y con la cabeza grande en relación con su cuerpo. Y tenían el mismo traje brillante pegado al cuerpo, su rostro era blanco como la leche, los ojos grandes, oscuros, hundidos en el rostro, la nariz eran 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Las manos le llegaban casi a la altura de las rodillas. Entonces luego ahí aparece un tipo, un señor de tez trigueña con pelo negro hasta los hombros y aparece acompañado de 2 de las criaturas esas que él llegó a explicarnos que esas criaturas eran hechas por ellos. We are not superior beings, nor are we missionaries, but we feel duty-bound to the humans of Earth to tell them the only thing limiting the progress of the Earth human is the Earth human himself. Ahora que hay mucha gente con catastrofismo, pensando que vienen 3 días de oscuridad, que una catástrofe que viene para el mundo, el fin de milenio, fin de siglo, pues en la epístola de Pedro se dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Desde que Jesús vino hasta la fecha, hace 3 años que hemos entrado en el tercer milenio, en el tercer día de la humanidad, o sea, en el tercer día de oscuridad en el que la humanidad se ha encontrado hasta ahora. Por lo cual se espera, simbólicamente, que a partir de ahora se produzca un despertar de conciencia colectiva en la humanidad, como una resurrección de la humanidad. No son los extraterrestres los que deben guiar al hombre, sino que el hombre se dirige a sí mismo a través de la responsabilidad propia por sí mismo y también actúa de acuerdo a ella y actúa correctamente en cualquier forma en todo lo que hace. Es el hombre mismo quien dirige su vida y quien la decide y administra.
Esto entonces quiere decir que de cualquier manera Él es responsable por todo y cada cosa que siempre piense, sienta y actúe. Siempre se ha creído que la profecía, de la cual encontramos muchos ejemplos en la Biblia, ha sido algo milagroso o que ha existido inspiración divina. Creemos que este hecho sí existe, pero que se debe a un fenómeno parapsicológico conocido como videncia en el tiempo y en el espacio. La persona que tiene esta facultad de ver puede hacerlo en detalle en el tiempo y en el espacio. Mirando hacia el pasado, en todos los tiempos, esa facultad de mirar el futuro de los profetas ha causado pánico en sus contemporáneos, ya que éste podría proyectarse hacia tiempos lejanos y enunciar hechos impredecibles. La profecía hasta hoy guarda su carácter de misterio, ya que se le considera del dominio de lo sobrenatural. A través de todos los tiempos y en casi todo el mundo han existido seres con facultades proféticas, ya sean religiosos o no. Esto no quiere decir que todo está determinado, sino que el futuro está en las manos de Dios y en el libre albedrío del ser humano. Aquel que puede ver, mira lo que va a suceder, que está sujeto a lo impredecible. Esto quiere decir que aunque un suceso está marcado en la memoria de la naturaleza, es susceptible de cambios en un futuro. Con una inteligencia medianamente racional y lógica y con una mente abierta y consciente, sería suficiente que tan solo uno de los testimonios presentados en este segmento fuera verdadero para que de inmediato concluyamos que sí es posible el viajar hacia otros planetas, hasta otros mundos, a encontrar la vida, a entrar en comunicación con otros seres inteligentes, lo que significa que estaría reservado para nosotros en el futuro un lugar entre estas inteligencias, siempre y cuando en el ahora seamos capaces de cambiar, de expandir nuestra conciencia, de crecer en mente y sobre todo en alma, de mantener este mundo sano y a nuestra civilización vigente. Ha llegado ya el tiempo de convertirnos en soldados de las generaciones del futuro y sobre todo ha llegado ya el tiempo de convertirnos en verdaderos seres humanos, despojándonos del egoísmo. Podríamos concluir que todas estas profecías tienen como factor común 2 puntos. El primero es el anuncio de una gran catástrofe a causa del choque contra un cuerpo celeste procedente del espacio. Y el segundo es un anuncio de una tercera guerra mundial como consecuencia de la lucha por el poder y el dominio total. Sin embargo, en todas estas profecías, a pesar de tener todas un carácter catastrofista, podemos apreciar en ellas, y en especial en las dadas a los contactados en los últimos tiempos, que también nos entregan un mensaje de esperanza, lo que las convierte tan solo en una advertencia, y que la fórmula no es complicada. Debemos abrir nuestra conciencia hacia la transformación de una nueva humanidad, mucho más espiritual, mucho más acorde con lo que nuestro Creador deparó para nosotros, deteniendo nuestra loca carrera material y así poder evitar nuestro fatal destino. Y recordamos ahora aquella profecía de los mayas del sexto sol, que dice que en la era del sexto sol, en la que estamos a punto de ingresar, todo lo que estaba oculto y enterrado sería descubierto y que la verdad se convertiría en la semilla de la vida y que serían los hijos del sexto sol los que viajarían a través de las estrellas, y podríamos agregar un antiguo texto encontrado en la India que dice que nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la estamos tomando prestada a nuestros hijos. Estamos presentando OVNIs, Profecías y Apocalipsis. La Biblia contesta al acertijo de nuestro origen en 4 simples palabras: Dios creó al hombre. Darwin se fijó en los monos y vio a Miguel Ángel, pero para los antropólogos modernos que tratan de poner nombre y fecha a la caída de la humanidad, la respuesta está cambiando constantemente. Los fósiles descubiertos recientemente en Etiopía ponen a nuestros más jóvenes ancestros cerca de 4.4 millones de años, pero algunos científicos creen que hay evidencia de que somos más antiguos que eso. En una excavación arqueológica en Hueyatlaco, México, la doctora Virginia Steen McIntyre descubrió herramientas que son más antiguas que los primeros humanos conocidos. Su encuentro creó una tormenta de controversias. No quería estar en el centro de la controversia, nunca pedí estarlo. Pero estoy aquí y quiero obtener esa información, quiero saber la verdad, eso es lo que quiero. ¿Por qué la doctora Steen McIntyre siente que debe proteger sus artefactos de sus más allegados colegas? ¿Por qué los encuentros son contradictorios, vistos con desdén en lugar de emoción?
Algunos investigadores lo rechazan porque estos encuentros podrían revolucionar la antropología moderna. Yo creo que venimos del espacio. Toda la evidencia sugiere que los seres humanos, como los conocemos, no se originaron en este planeta, pero vinieron a la Tierra de otras dimensiones. Yo creo que vinimos del espacio, que somos los descendientes de personas inteligentes que descendieron hace mucho tiempo. Gene Phillips es el fundador y presidente de la antigua Sociedad Astronauta. Él asume que cantidad de museos esconden miles de artefactos que no se conforman a su corta visión de la antropología. Esta es una réplica exacta de un objeto que está en el Museo Smithsoniano y lo llaman insecto estilizado. El museo lo tenía en exhibición y solían vender réplicas en su tienda. Phillips asume que después de que la antigua Sociedad Astronáutica interpretó el objeto como un disparador espacial prehistórico, el museo quitó el original de la exhibición. Phillips y su grupo han estudiado más de 150 sitios antiguos en 30 países. Estas máscaras de 5.000 años de antigüedad fueron encontradas en el este de Europa. Tienen un gran parecido a lo que han descrito como supuestos alienígenas conocidos como grises. Hay un lugar en Bolivia, en Sudamérica, conocido como El Fuerte. Parece como una catapulta para vehículos espaciales. La antigua Sociedad de Astronautas no es el único grupo que respalda la teoría de contacto interplanetario. El autor Zacharias Sitchin lo cita en su libro El 12º Planeta. Existe un planeta más en nuestro sistema solar, no muy lejano, que se acerca a la Tierra entre Marte y Júpiter cada 3.600 años. En ese tiempo, personas inteligentes van y vienen entre su planeta y nuestro planeta, y nos trajeron al Homo sapiens más temprano de lo que hubiéramos aparecido. No les llamen alienígenas, porque nos parecemos a ellos y ellos a nosotros. Lo que pedimos es que las personas tengan la mente abierta, que lo vean con los ojos de la era espacial de hoy. Científicos al margen de la antropología moderna creen que sus teorías no son tomadas en serio porque los científicos principales tienen miedo de admitir que han estado equivocados. Todos los libros de texto tendrían que volver a escribirse. Todas las exhibiciones en los museos tendrían que cambiarse. Esto sería muy embarazoso y las personas que tienen posiciones que defender no les gustaría quedar en ridículo. Nubes de luz, carros de fuego y ángeles para los teólogos, naves extraterrestres y sus tripulantes para quienes investigamos este fenómeno. Pero al margen de todo esto, considero de vital importancia el que el ser humano camine hacia la elaboración de un conocimiento superior para manejar una nueva era. Y es que esto nos permitiría elevar nuestro nivel de conciencia, el cual tratan de anular estos 8 mozalbetes que manejan este planeta. Y es que nosotros prudentemente deberíamos acercarnos a un conocimiento consciente, ya que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre. Vas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. En 1948, los israelitas, después de estar esparcidos por todo el mundo por más de 2000 años, milagrosamente resurgirían el Estado de Israel, cumpliéndose así la profecía de Ezequiel. Sería entonces que Israel es el epicentro en donde se van a desarrollar los eventos que lleven a la humanidad hasta un tiempo, el tiempo del fin, en donde Dios venga a ajustar cuentas con el hombre. Pero el Apocalipsis cumple una doble misión. Primero, establecer que Dios efectivamente va a ajustar cuentas con la humanidad, que eso es necesario.
pero al mismo tiempo da maravillosa esperanza de que luego de ese tan necesario ajuste de cuentas y limpieza de la humanidad, vendrá lo que Dios originalmente desde el Génesis ha venido indicando que se propone, que la humanidad viva como Él quería, en un paraíso, en tranquilidad y en paz. Por eso uno de los más hermosos pasajes proféticos de la Biblia está en Apocalipsis. En Revelación o Apocalipsis capítulo 21 dice palabras maravillosas de que al venir Dios a dominar la tierra como debe ser, limpiará las lágrimas de los ojos, que la muerte será eliminada, que las causas de sufrimiento, de llanto, de dolor, van a ser cosas del pasado, porque Él va a hacer una renovación de la vida en la tierra, porque dice que Dios estará con la humanidad, y eso es lo que en realidad las profecías bíblicas apuntan, un maravilloso futuro en que la humanidad... Estamos presentando OVNIs, Profecías y Apocalipsis. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, si bien procederían de nuestro mismo universo, tendrían un entorno diferente en nuestro cosmos, a decir de los teólogos. Estos serían los seres que nos han advertido dentro de la historia del origen de culturas y civilizaciones como el pueblo hebreo. Es así como al iniciar el Pentateuco hebreo o la Torah, encontramos historias que nos redactan o nos van dando un conocimiento o una interpretación de lo que sería el origen mismo de esta cultura. Es así como en este recopilar de los 5 libros que hacen el origen del pueblo hebreo, considerado como el Torá o el Pentateuco, encontramos ya lo que sería, si bien no una profecía, pues cuáles serían los matices y los detalles que nos llevarían a lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. Toda la Biblia, desde el primerísimo libro Génesis hasta el último que es la Revelación o el Apocalipsis, contiene profecías. Y las profecías de toda la Biblia están unidas y la una lleva a la otra, y de hecho, por ejemplo, no se podría entender el Apocalipsis si no se conociera a fondo las profecías de Daniel y Ezequiel, pero tampoco se por fin podrá vivir como Dios manda. No debemos olvidar que el Apocalipsis o los sucesos de los fines de los últimos tiempos, que eso se llama escatología, sucesos de los últimos tiempos, tienen que ver con el desarrollo, el desenvolvimiento, los diversos ciclos de la humanidad. El Apocalipsis no debe entenderse como una línea en el tiempo, sino como una concentración de círculos, como una insistencia del mensaje sobre un mismo punto, que es Cristo. Y Cristo significa el ungido. Existen muchos crueles recordatorios de civilizaciones pasadas que no lograron sobrevivir a cambios ambientales, pero estas eran sociedades relativamente aisladas, y cuando ellos fallaron, el hombre logró comenzar de nuevo en alguna otra parte. Si la civilización moderna se autodestruye, no quedará nadie para levantar estos restos. El profeta Jesús también dijo que en los tiempos finales sucederían todo tipo de desastres naturales. También dijo que su fuerza, frecuencia e intensidad aumentarían como los dolores de una cría, como los dolores de una madre al momento de nacer su hijo. Esta es la clave del significado y la importancia de estos sucesos. Podría entender Ezequiel y Daniel si no se conoce el Génesis y todas las otras partes de la Biblia. En primer lugar, la palabra profecía viene del latín profacere, pro en favor de y facere con doble C, hacer. O sea, antes que suceda, antes que ocurra, ya está revelado, está dado, está anunciado.
Y esto se relaciona con el Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis justamente significa revelación, significa quitar el velo. El Apocalipsis es un libro que está escrito en simbología bíblica, en un código, podríamos decir, que al estudiar el resto de la Biblia, como dijimos hace un momento, las otras profecías de Daniel, Ezequiel, etc., se encuentra lo que esos símbolos significan y uno puede llegar a un entendimiento correcto de lo que este libro está prediciendo. Hay varias interpretaciones sobre el Apocalipsis. Lo más aconsejable, porque yo quisiera no decir lo que yo pienso, sino aconsejarle al público, porque se va a volcar a leer las Escrituras, que es simbólico. Todo está en símbolos. Y trae consigo un propósito, el mensaje del triunfo de Cristo sobre el mal y sobre la materia. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Al estudiar las profecías bíblicas, hay un hecho que encaja perfectamente para la comprensión de dichas profecías. Abriré sus sepulcros y causaré que salgan de sus tumbas. A pesar de los sorprendentes logros de la tecnología del siglo XX, se nos recuerda constantemente qué tan insignificante y desamparado es el ser humano ante la fuerza de la naturaleza. Si las condiciones sísmicas y meteorológicas fueran estables, tal vez podríamos lidiar con ellas. Pero el número de terremotos de más de 7 grados en la escala de Richter ha aumentado en cada uno de los últimos 7 años. Los últimos terremotos que se han producido en Rumanía, Italia, China, las Filipinas y últimamente en Colombia y Guatemala han cobrado más de 1 millón de vidas. Sucede lo mismo con los huracanes, las inundaciones y los cambios climáticos. Al contemplar este masivo ataque natural, surge una pregunta. ¿Existe algún significado en todo esto? ¿Algún mensaje más profundo tal vez? ¿Podrían ser estos los dolores de parto de los que hablaba el profeta? En Lucas capítulo 21 hay claras predicciones de disturbios en el espacio exterior